What would you do if I sang out of tune? ¿A poco al escuchar esta intro no te trae buenos recuerdos? Si entraste a este video, es obvio que ya viste esta serie, o tal vez no la has visto y quieres verla. Y cómo olvidar que la Winnie siempre agarraba de tarúpido al Kevin, lo enamoraba para luego mandarlo a la Gaber. Pero no nos adelantemos porque hoy estamos aquí para recordar el primer capítulo de Los años maravillosos. Esto empieza con la voz de Goku. Sí, es que Goku le da la voz al Kevin de adulto. La cosa que empieza con la voz de Kevin adulto diciendo que en 1968 él tenía 12 años y que en ese año ocurrieron muchas cosas, como que Denny McLean ganó 31 juegos, Mod Squad entraba al aire y que él se graduó de la escuela elemental Hillcrest y entró a la escuela secundaria. Ha valido cada maldito segundo. Luego nos dice que él creció en los suburbios y que mucha gente piensa que en los suburbios es un lugar con todas las desventajas de una ciudad y ninguna de las ventajas del campo y viceversa, pero que todo eso les valía queso porque para ellos eran los años maravillosos, porque era como una era dorada para los güiros, que me imagino que en esos tiempos un güiro podría estar hasta tarde jugando sin preocupación de que algo malo les llegara a pasar, no como ahora que uno ya ni puede dar una vuelta porque si no chipilín. ¿A quién se le antoja un elote? La cosa que en el verano previo de secundaria está el Kevin jugando al fuchigol americano con su hermano y sus cuates, y aunque no lo crean, él era un atleta bastante bueno. Va pues no. Y luego se le acerca la Winnie, que así se llama su amiguita, con el balón diciéndole, uy, casi lo agarras, casi. A lo que el Kevin le dice, sí, es que me dio un calambre, por eso no lo agarré bien. Sí, ajá, digámosle que sí. Pero la Winnie termina maleada, porque como el güey, que es el hermano del Kevin, le dice al Kevin, por la gran chucha, apúrate, ahí más tarde casaqueas con tu novia. Y el Kevin como dice que ella no es su novia, por eso termina enojada. Tal vez deberías darle un beso. Pero más se malea el Kevin, porque el güey sigue de chingue y chingue con que el Kevin y la Winnie son novios. Entonces el Kevin le dice, cállate espútido que no sabes cómo fue, haciendo que el güey lo agarrara a morongazos. Pero el hermano de la Winnie, que se llama Brian, le dice al güey que lo deje o él lo agarrará a talegazos a él. ¡Que se armen los putazos! Luego la voz de Kevin de adulto dice que el Brian es el mero de ahí y que siempre se la pasaba reparando su carro, aunque nunca lo reparaba, pero el estar su carro ahí era señal de que el Brian era el más macho de ahí. ¡El macho! Y ya más tarde llega el Kevin con su amiguis el Paul a cenar a su casa, pero como el cerotío es alérgico a las albóndigas y a la ensalada, bueno, es alérgico a todo, por mula termina cenando solo pan Bimbo. Y de ahí llega el papá del Kevin con una cara de culo porque había un tráfico de la Devlin, y un cacho más adelante llega la hija mayor que se llama Karen. La cosa que doña Mami, así toda dulce y calmada como es ella, le dice a la Karen, ¿no que ibas a llegar temprano para ayudarme con la cena pues? Paz, mamá, ¿quieres? Y como después se les une el papá para cenar, y como a huevos él se la pasa todo el día trabajando como burro para mantener a su familia, nadie lo molestaba para tenerlo tranquilo. Lo que hacía el Kevin para no molestarlo era no hacer ni un movimiento brusco y quedarse calladito, quietecito ahí en una esquina. Pero a la Karen, como le vale chosto todo, les dice que ella hará el ricolino como coneja y que usará pastillas para no quedar en balonchis, haciendo que el papá se pusiera como la gran pucha y todos empiezan a decirse de cosas. Y ya después de varios días de estársela jalando y jugando al fútbol americano, está el Kevin con el Paul viendo una revista, no porque como ya entrarán a la secundaria quieren saber cómo es una chava por dentro, pero justo llega la doña Mami y con una cara de que los quiere agarrar a vergazos porque se dio cuenta lo que veían, le dice al Paul que ya se saca la Gaber, que ya lo llegaron a recoger. Y antes de irse el Paul le dice al Kevin, estoy agüitado porque soñé que llegué a la escuela en pelotas y ni siquiera me di cuenta. Si estás desnudo cuando llegues al autobús, yo te lo diré. Y al siguiente día, todos se quedan patirifusos por la ropa que usará el Kevin en su primer día de clases. Bueno, el güey es el único que se canturrea de la risa porque el Kevin parece un mini hippie. Y la cosa que mejor se cambia de ropa y se va a la parada de bus de secundaria y se junta con los más maduros para aprender de ellos y no ser unos tarúpidos con las chavas. Pero en eso se acerca una chavita así toda, bueno, así toda ella, dejando todo mula al Kevin porque es la Winnie, bueno, la Gwendolyn, que ahora así quiere que la llamen. Y en clases, el Kevin se sienta en medio de unos patojos cagados que quieren jugar con sus cositas, y lo más peor es que ellos se conocieron en el bus, o sea, se acaban de conocer y ya se aman. Estaba a punto de tener mi primera experiencia sexual y ni siquiera era uno de los protagonistas. La cosa que el Kevin ya le cae como piedra en el zapato a la maestra, porque como él es el hermano del Wayne, y ya todos sabemos cómo es ese cerote que le gusta andar chingando a todos, aunque no es todo malo para el Kevin, porque su casillero está cerca de una de las chavas más bonitas de la escuela,
y parece que se va a llevar un gran premio, porque ella lo mira con ojos de sí, solo que hay un problemita, bueno, un problemota, porque en medio de ellos está el Charles, que es un viejo de tercero, y como ese hijo de puerca parece que es el alumno más viejo de ahí, se aprovecha del Kevin y usa su casillero para guardar sus cosas de malhechote, y ya en física, y no solo que el Kevin cuando se despierta, se baña y llega a la escuela, para que solo llegue a física a correr y otra vez a bañarse, porque como física es la primera materia que le toca. De ahí el profesor les dice, si creen que esto es gimnasia, pues no, cero tío, se jodieron, porque esto es física. Aquí les educo el cuerpo. Y después de que el profesor pasara media hora diciéndoles que hoy sí se los llevó la gran diabla, porque él los pondrá a hacer un chingo de cosas para tener un abdomen de lavadero, y de decirles un montón de cosas más, les pregunta que la cuerda para saltar qué es y para qué sirve. ¿Y se acuerdan a quién le pregunta de primero? Sí, al Kevin. La cosa que el Kevin todo huevado empieza a decir que la cuerda para saltar está hecha de un material de cuerdas, y que solo se usa para saltar. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Dejando todo mula al profesor porque ni él sabe si lo que dijo el Kevin es verdad o no. Y al rato en el comedor, como apenas es su primer día, no saben dónde o con quién sentarse. A lo que la voz del Kevin grandote dice que hay que tener cuidado dónde sentarse, porque está el grupo de los ricos, el de los malhechotes, de los inteligentes y en ese tiempo el de los hippies. Ah, y el de ellos. Sí. Trata de aparentar que estás divirtiéndote. Pero en eso llega la Winnie, perdón que diga la Gwendolyn, y como también es nueva, no le queda de otra que sentarse con el par de tarúpidos, y como el Kevin parece que ahora sí le gusta a la Gwendolyn porque se vistió más así, el Wayne llega a chingar otra vez y le dice a la Winnie que el Kevin le dijo que él le quiere dar un besote para dejarla toda esputidizada, pero el Kevin le dice, no digas mamadas Wayne Jane, yo no dije ni más y ni siquiera me gusta la Winnie, dejando a la Winnie como triste porque parece que ella sí quería con el Kevin. La cosa que el Kevin se levanta todo maleado y como iba a salir con una manzana, el director le dice, ¿sabes leer o qué puchas? ¿No ves que ahí dice que no se puede sacar comida del comedor? Pero al Kevin le vale queso eso y se saca la Gaber, pero el director lo vuelve a parar otra vez y la voz del Kevin grandote dice que en ese momento pensó qué hubiera hecho el Brian si estuviera en esa situación, haciendo que el tarúpido del Kevin lanzara la manzana y a huevos el director manda a llamar a la doña mami del Kevin y ella toda maleada pero tranquila le dice al Kevin que qué puchas estaba pensando para hacer eso, a lo que la voz del Kevin grandote dice que quería agarrar a vergazos al director Y que Winnie había traído sus mallas rosa y sus botas a gogó. pero de lo que se salvó el Kevin mucha, porque el director le dice que solo por esta vez no lo iba a castigar, pero que ahora lo tendrá entre ceja y ceja para ver que no vuelva a ser otra mulada, y el Kevin en vez de estar agradecido o algo así, solo mira con ojos de querer agarrar a guamazos al director, pero ni modo se tiene que aguantar porque no puede, pero el que sí no se va a aguantar es el papá del Kevin. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y en el camino la voz del Kevin de grande dice que su papá nunca le había pegado a él, pero que al Wayne sí y 2 veces, y le dio una buena tunda, pero cuando llegan a su casa, la Karen y el Wayne lo recibe con que al Brian se había desvivido, y es que si se acuerdan, al Brian lo había reclutado el ejército, dejando a todos en shock, porque el Brian era como una familia para ellos, y de plano el papá del Kevin sintió como remordimiento o algo así, porque ya no le hace nada al Kevin, y el Kevin solo se va a dar una vuelta. Y en aquel entonces los niños aún podían dar un paseo en la noche sin temor a terminar con un pervertido. Y al rato llega el Kevin a un parque donde hay unos arbolotes y la voz del Kevin grandote dice que él fue ahí porque dentro de él sabía que ahí iba a estar la Winnie y cabal, ahí estaba ahí abrazándose ella solita por lo de su hermano y el Kevin todo huevado no quería acercarse, pero como la Winnie lo mira y como había frío en esa casi noche, el Kevin se acerca para darle su suéter y para que la Winnie no estuviera sola y no sé por qué ese fue el momento, pero terminan dándose un su piquito y la voz del Kevin de adulto dice que ese fue el primer piquito de los dos y parece que ese fue el primer piquito de los dos en la vida real. Es por eso que la Winnie estaba muy nerviosa. La cosa que la voz de Kevin de grande sigue diciendo que él recuerda mucho ese momento y que la Winnie también puede que lo recuerde. Pero que no mucha, es como recordaban este primer capítulo de Los Años Maravillosos.